La Unión Europea tilda de chantaje la medida rusa de suspender el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por no acceder a cambiar el sistema de pagos en rublos. El bloque trabaja en una respuesta conjunta para minimizar el impacto en los consumidores y culminar con la dependencia de los combustibles rusos. La depuesta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue condenada a 5 años de prisión en la primera sentencia por la decena de cargos de corrupción presentados en su contra por la junta militar que tomó el poder tras un golpe de Estado en febrero de 2021. Y en Francia, Emmanuel Macron reapareció en público después de asegurarse un nuevo mandato presidencial en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 24 de abril. El líder visitó un mercado en el suburbio parisino de Cergy, donde aseguró que planea cambiar las políticas hacia la renovación. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por seguir acompañándonos como cada día. Soy Santiago Aristía. Comenzamos esta emisión con información sobre la guerra en Ucrania, que ya está transitando su día número 63. La Unión Europea demostró su apoyo a los países del bloque en su negativa a ceder al que denominan un chantaje del gas del Kremlin. Y es que el suministro de gas ruso le fue cortado a Polonia y también a Bulgaria, que no accedieron a cambiar el sistema de pagos en rublos, una decisión de Moscú en represalia por las sanciones dadas por la guerra en Ucrania. Los líderes del viejo continente están dispuestos a culminar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Marina Sardinia con todos los detalles. Rusia desafió a Occidente a través del gigante del gas ruso Gazprom. Moscú cumplió su amenaza de interrumpir el suministro de combustible a Polonia y Bulgaria. Lo hizo ante la negativa de estas naciones a pagar en rublos, como exigió el Kremlin. La suspensión del gas de Gazprom es una flagrante violación de su contrato y un chantaje al utilizar un plan contractual de pago en rublos a través de terceros, que no garantiza ni los suministros ni el dinero de los búlgaros. En respuesta, Polonia dijo este martes que intentará imponer multas contractuales a Rusia. No vamos a pagar en rublos por el gas ruso. Hacemos un llamado a todos nuestros socios en la Unión Europea, no solo para que no paguen por el gas ruso, primero, para crear un mecanismo aduanero especial para el gas y petróleo provenientes de Rusia, para que Rusia no pueda adquirir fácilmente otros mecanismos. Y en segundo lugar, apelamos a introducir las llamadas sanciones secundarias. Los líderes europeos cerraron filas alegando que no cederán al chantaje del gas. Europa y Alemania pagarán en euros. Algunos países pueden hacerlo en dólares, pero no en rublos. La presidenta de la Comisión Europea señaló su intención de culminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos está llegando a su fin en Europa. Europa avanza en temas energéticos. El portavoz del Kremlin, por su parte, amenaza con más cortes a futuro y culpa a las naciones europeas de medidas inamistosas contra su país, por las sanciones contra personas y empresas de Rusia y el apoyo a Kiev en la guerra de Ucrania. La necesidad de esta nueva metodología fue provocada por aquellas medidas inamistosas sin precedentes en la economía y los sectores financieros que fueron tomadas por naciones inamistosas hacia nosotros. La dependencia del gas ruso supera el 50% en 14 países del bloque europeo y Rusia es el proveedor de una veintena de naciones, por lo que en el seno de Europa preocupa que si Gazprom lleva a cabo sus amenazas, se desate una crisis económica. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que cualquier país que intente interferir en Ucrania enfrentará una respuesta rápida como un rayo y aseguró que ya tomó todas las decisiones sobre cómo reaccionaría Moscú ante esa situación. Dirigiéndose a los legisladores en San Petersburgo, repitió que Occidente busca dividir a Rusia y lo acusó de empujar al gobierno de Kiev al conflicto. Respecto del rublo ruso, afirmó que resiste las sanciones y prometió más acciones a los intentos de aislamiento tras efectuar la suspensión de suministro de gas a Polonia y a Bulgaria. Bloqueamos el primer golpe aplastante, como lo creían en Occidente, de sanciones ilegítimas contra nuestro país, nuestro sistema bancario, la moneda nacional, el transporte, el comercio, la economía en su conjunto. Las han resistido y no se han derrumbado. Al contrario, ahora tenemos una buena razón para el desarrollo.
Y tal como decíamos, Europa reacciona y se prepara para dejar de depender de los combustibles rusos, pero ya comienzan a surgir discrepancias entre los países en torno a este tema. Ampliamos desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Pues ahora es que no sabemos qué es lo que puede ocurrir, si Rusia también tomará medidas frente a otros países europeos y también les cortará el gas. De momento, Hungría ha asegurado que el gas sigue fluyendo en su caso porque llegó a un acuerdo en que podía pagar en euros y así luego poderlo convertir en rublos los pagos del gas. Pero la decisión ahora mismo podría redoblar la presión a las capitales europeas que actualmente están negociando un posible embargo del petróleo y del gas, pero es una cuestión muy divisiva. Hay países como, por ejemplo, precisamente Hungría, que lo están evitando, que están bloqueando esta decisión, pero no es casualidad que Rusia haya tomado esta decisión. Sabe que es una cuestión muy divisiva y podría dividir muchísimo más a los países que hasta ahora han mostrado una gran unidad frente a las sanciones contra Rusia. Hay que tener en cuenta que aún así la Comisión Europea propuso reducir 2/3 este mismo año la dependencia del gas ruso, pero no será nada fácil y, como ya se comentaba, la inflación puede subir y también los precios. Y en la guerra de Ucrania, la muerte de los soldados es objeto de controversias, y es que según Moscú, unos 1.350 militares han fallecido desde el inicio de la invasión, mientras que Ucrania sostiene que la cifra es más alta todavía. Y descubrir la verdad, sin embargo, no es una tarea fácil e implica costosos análisis. Irene Sabio y Leticia Álvarez, enviadas especiales de France 24, nos traen la historia. En tiempos normales, en este cementerio, no se verían tumbas esperando ataúdes o sepulturas sin identificar. Pero aquí están. Esta es la realidad en la parte nueva del cementerio militar de Krasnopiliva de Dnipro, desde que comenzó la guerra en Ucrania. Varios días a la semana, Mikhail Lysenko, vicealcalde de Dnipro, recibe información de las morgues donde se acumulan los cuerpos de los soldados muertos en la guerra, pero algunos cuerpos no son fáciles de identificar. Les tomamos el ADN y cuando las familias nos lo piden, lo comparamos para determinar de dónde es el soldado y quiénes son sus allegados. Pese a que aún hoy no hay investigaciones independientes que lo corroboren, Lysenko dice que también hay cuerpos de soldados rusos muertos en localidades como Donetsk, Kharkiv y Lugansk. Nos lleva hasta el camión frigorífero donde los han colocado y permite que los veamos, pero no que los grabemos. Estas informaciones no pueden ser difundidas en base a las leyes ucranianas y has visto que en las bolsas con los nombres y apellidos no queremos hacer daño a sus parientes y que se enteren de su muerte a través de un reportaje. En la guerra de Ucrania, ni la muerte tiene tregua. Y por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró este miércoles que los más de 200 legisladores de la Cámara de los Comunes que fueron sancionados por Rusia deberían ver esta medida como una insignia de honor. Y de esta manera Johnson respondió al anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia que aplicó sanciones a 287 miembros del Parlamento de Reino Unido, incluido el presidente de la Cámara, como represalia a la decisión británica de sancionar a 368 miembros de la Cámara de Diputados rusa. Todos esos 287 deberían considerarlo como una insignia de honor y lo que nosotros haremos, señor presidente, es mantener nuestro apoyo firme y de principios al pueblo ucraniano y su derecho a proteger sus vidas, sus familias y defenderse. Cambiamos de tema y vamos ahora hasta Myanmar, donde la líder depuesta y premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi fue condenada a 5 años de prisión por corrupción. Se trata de uno de los 18 cargos presentados en su contra en un juicio que se realiza a puerta cerrada en este país que está controlado por la junta militar. Vamos con el informe. De liderar el Estado a enfrentarse a los tribunales. 14 meses después de que la obligaron a dejar el poder, Aung San Suu Kyi fue declarada culpable. El último cargo, más de 11 kilos de oro y $600,000 que presuntamente aceptó como soborno de un colega, el ex primer ministro de la ciudad de Rangún.
Una sentencia de prisión de 5 años que se suma a las otras 2 condenas que recibió hace solo unos meses por burlar las reglas de COVID e importar walkie-talkies, lo que supone que las sentencias suman 11 años hasta el momento. Los juicios han sido rechazados por algunos sectores de la comunidad internacional y la propia Suu Kyi calificó previamente la acusación de absurda. Pero la junta militar que le quitó el poder el año pasado dice que el juicio está a cargo de un poder judicial independiente y está permitiendo que la mujer de 76 años cumpla su condena bajo arresto domiciliario en un lugar no revelado. Suu Kyi pasó 15 años bajo arresto domiciliario por liderar una lucha no violenta por la democracia, por la que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991. En total, los 18 cargos en su contra conllevan a una pena de cárcel máxima combinada de casi 190 años. Y pese a las críticas por parte de la comunidad internacional, en Singapur fue ejecutado un hombre con discapacidad intelectual. La Unión Europea pidió este miércoles a Singapur que acabe con la pena de muerte tras la ejecución de Nagaentran Dharmalingam, un preso malasio de 34 años que había sido condenado por narcotráfico. El tribunal rechazó la apelación final que presentó la madre alegando la discapacidad de su hijo, quien pasó más de una década en el corredor de la muerte tras su arresto en abril de 2009 por introducir 42.72 gramos de heroína en este país que tiene una de las leyes antidrogas más duras de todo el mundo. Nuevo episodio en las tensiones entre Francia y Mali. El gobierno de transición de Mali acusó al ejército galo de espionaje luego de que este publicara recientemente unas imágenes grabadas con un dron que muestran a supuestos mercenarios rusos enterrando cadáveres cerca de una base en el centro del país. En un comunicado, el gobierno dirigido por la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado denunció vuelos de drones del ejército francés que se dedican a actividades consideradas como de espionaje, de intimidación y de subversión. Vamos con más noticias. El reelecto presidente de Francia, hablamos por supuesto de Emmanuel Macron, reapareció en público luego de haberse asegurado un nuevo mandato tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 24 de abril y visitó un mercado en el suburbio parisino de Cergy, donde tuvo un amplio respaldo en el balotaje. Una multitud acudió al mercado donde fue recibido por simpatizantes y también por detractores que le arrojaron tomates. Durante su recorrido, el mandatario dijo que planea cambiar las políticas que tienden a ubicar a los pobres en barrios que ya son pobres, un aspecto que admitió que no pudo cambiar en su primer mandato presidencial. Creo que lo que todos sentimos es que hay una demanda renovada hacia los servidores y hacia los que van a tener que gobernar y legislar. En los barrios más pobres, sean de la ciudad o del campo, hay que recrear las condiciones reales y efectivas de igualdad. Y Países Bajos se vistió de naranja y lo hizo para celebrar un esperado Día del Rey. Y es que la fiesta, que se aplazó 2 veces por la pandemia de coronavirus, emociona nuevamente a los ciudadanos con una normalidad que por fin se siente en las calles. Y nos lo cuenta nuestra corresponsal Elmarie Angulo. Hoy, 27 de abril, todo en Países Bajos tiene un color naranja. La razón es la conmemoración del llamado Koningsdag o Día del Rey, que se celebra en el Reino de los Países Bajos en honor al cumpleaños del rey Willem-Alexander. En esta oportunidad, luego de haber sido cancelado 2 veces por la pandemia, no hay restricciones como el uso obligatorio de tapabocas ni tampoco distanciamiento social. Y se lleva a cabo el evento central aquí, en la Plaza Central de Maastricht, la ciudad ubicada en el sur de los Países Bajos y que es reconocida por su arquitectura medieval. Escuchamos de fondo tonadas nórdicas tradicionales como parte de la muestra musical adelantada para darle la bienvenida al rey. Pero aunque en los últimos 8 años esta tradición se ha llevado a cabo en este día de abril desde 2014, la realidad es que la idea de honrar el natalicio del monarca de turno data desde el año 1885, en el que en homenaje a la entonces princesa y posterior reina Wilhelmina fue designado el 31 de agosto para celebrar una festividad nacional. En esta fecha todos se reúnen en torno a la familia y los amigos y brindan a la salud del rey.
Es todo por el momento, pero en breve regresamos con muchas más noticias, así que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Sigan con nosotros.